Vamos a ver esta primera técnica que es la de cuando buscamos determinar si una muestra cubre o no cubre cierto estimador. Se le llama hipótesis de estimación. Son una especie de hipótesis de diferencia de grupos, aunque en este caso no estamos comparando dos grupos. Estamos comparando un grupo contra un estimador. No son dos grupos. En lugar de tener dos grupos, lo que hago es uno de los grupos lo sustituyo con una expectativa o un estimador. En este caso, el estimador es lo que yo quiero comprobar como valor de la hipótesis. En este ejemplo voy a tomar, digamos, imagínense que tienen una muestra de 390 casos, 390 mediciones. Esta es la media y esta es la desviación estándar de ese grupo de datos. Y permítanme quitar esto. Lo que quiero yo probar es no con otro grupo, sino contra una expectativa, que es mi hipótesis. Mi hipótesis es, yo podría afirmar que entonces las ventas que yo estoy obteniendo de esta muestra son mayores a cierto estimador, digamos, tengo la suficiente confianza como para decir al 95% de confianza que estas ventas cubren la expectativa, cubren el plan, cubren el presupuesto que yo tenía contemplado, en este caso $345,000. Ese es el presupuesto, esa es la hipótesis. Entonces, aquí la pregunta principal vendría a ser, bueno, ¿por qué razón quisiera yo hacer una prueba de hipótesis para algo que a simple vista pudiera parecer que es fácilmente comprobable? Vamos, $372,000 es mayor que $345,000 como hipótesis, ¿verdad? ¿Para qué quiero hacer una prueba de hipótesis de algo que, vamos, es fácilmente visible? ¿Alguien tiene la respuesta? Si ustedes dijeran y afirmaran que el resultado es mayor que el estimador, o sea, es mayor que la hipótesis, sin haber hecho esta prueba de hipótesis, estarían cometiendo un error. ¿Alguien sabe la razón? Porque no estamos sustentando estadísticamente. ¿Y cuál es y cuál es la razón por la que se requiere el sustento estadístico si los números están hablando por sí solos? ¿Cuál es la razón? Vamos, la media fue esta de la muestra. Claro. Es decir, la hipótesis es que todos los empleados vendieron al menos esta cantidad de ventas, ¿verdad? Valga la redundancia. Ese es el presupuesto de ventas que se le puso a cada uno de los vendedores. Sí, entonces, porque algunos pudieron haber vendido menos. Claro, algunos, ¿verdad? ¿Y por qué razón pudieron algunos haber vendido menos? Pues porque sabemos que no todos cubrieron el presupuesto, ¿verdad? Hay una varianza, hay una desviación estándar que está patente en la muestra, ¿verdad? Precisamente debido al efecto de la varianza, es que no podemos nosotros categóricamente con una media, con un promedio, comprobar una hipótesis como la que aquí estamos queriendo probar. Claro, parece ser que sí logré, o sea, con el indicador de la media, pues puedo tener cierto optimismo en relación a la hipótesis que quiero comprobar, que en este caso es el presupuesto de venta de $345,000 por vendedor. El asunto es que, como bien dice Horacio, hay una varianza, hay una dispersión. Algunos pudieron haberlo hecho y otros no. Si yo quiero comprobar esto al mínimo de confianza del 95%, ¿cómo tengo que hacer el procedimiento? Bueno, pues el procedimiento es una prueba T-valor, ¿verdad? Que es una prueba de una sola muestra, ya dijimos, porque en realidad el segundo grupo contra el cual quiero contrastar la muestra no es otro grupo, no es otra muestra, sino es un simple estimador.
es una simple hipótesis, ¿verdad? Un valor puntual. Entonces, al momento de correr la prueba, una prueba ya sea de 2 colas o de una cola, yo calculo el valor de la T, del estadístico T, la T calculada, y junto con la T viene el P-valor, el valor de significancia. Tomando en cuenta el resultado de esta tabla que viene aquí abajo, en la parte de abajo, ¿cuál sería la respuesta que estaríamos nosotros ahora sí ya afirmando? A ver si lo pueden leer bien ustedes en la tabla. Pues ahí sería que la hipótesis, o sea, pues sí es significativa, sí se probó. O sea, ¿se acepta o no se acepta? Se acepta es que no sé cómo se dice, se acepta la hipótesis, la del investigador. Sí, se acepta la hipótesis del investigador, se acepta la hipótesis de diferencia. Y en este caso, si fuera de 2 colas, sería una hipótesis de diferencia. Si fuese una hipótesis de una cola, estaríamos aceptando la hipótesis de que la media en función a la media de la muestra, estamos al 95%, bueno, más del 95%, comprobando que cubrimos la expectativa del estimador o la expectativa del presupuesto, ¿verdad? Efectivamente, el valor de T está por arriba del umbral y aquí lo podemos comprobar en el P-valor, ¿verdad? ¿Alguien sabe cuál es el umbral para el estimador T al 95%? ¿Un aproximado? No sé si estoy viendo otra, pero no es 2.54 o 2.96, la idea. No, es mucho menor. Ustedes imaginen, en la prueba Z, que no es la prueba T, la prueba Z requiere más datos. En la prueba Z, cuando estamos hablando de 2 colas, el umbral, el valor crítico es 1.64 y cuando es de una cola es 1.96, ¿sí? Para la prueba T, estos valores van a ser mayores y una regla general es que anden arriba de 2.2. O sea, en otras palabras, el umbral que yo debo buscar en la T es un valor arriba de 2.2. Lo voy a poder comprobar al ver el P-valor, así que no es de preocuparse. Ustedes lo pueden comprobar aquí cuando vean el P-valor de la significancia. Pero a la pregunta, más o menos sería el umbral de 2.2. ¿Por qué requiero la vara más grande en la prueba T que en la prueba Z? ¿Alguien sabe? No, doctor. Bueno, pues hay varias razones. Una de ellas es el tamaño de la muestra. Las pruebas Z se pueden aplicar para muestras que están arriba de 120. La prueba T se puede aplicar para muestras que están todavía abajo de 120. En otras palabras, cuando yo tengo una muestra que tiene o que se aproxima a 120, entre más se aproxima a 120 o más, cualquier valor arriba de 120, ¿cómo creen que va a ser el estimador de la prueba T y de la prueba Z? Van a ser exactamente iguales. Van a ser decimales, o sea, van a ser milésimas de diferencia que vaya a haber en el valor crítico de la prueba Z y de la prueba T. Van a ser muy parecidos. En la medida en la cual el valor baja iba a decir baja por abajo, baja para muestras más pequeñas de 120, entre más se aleje de 120 hacia abajo, más empieza a diferenciar el umbral entre la prueba T y la prueba Z. Más diferente es. Y es por esa razón que ahorita hablaba de la comparativa de estos 3 umbrales, 1.64, 1.96 y 2.2. Si se fijan, pues el 2.2 es el valor que yo les estoy dando como umbral para la prueba T, ¿verdad? Pero obviamente, de nuevo, esto es una regla general, va a depender mucho del tamaño de la muestra. ¿Alguna pregunta de esta, Filmina? No, doctor, claro. Bueno, muy bien. Voy a avanzar a la siguiente.
Esta sí es una prueba una prueba de diferencia de dos muestras. ¿Por qué se dice que es independiente? Hay una prueba de dos muestras independiente y otra dependiente. ¿En qué sentido se dice que es independiente? ¿Alguien sabe? En que las muestras no tienen o sea, no tienen ninguna relación entre sí. De acuerdo. No están correlacionadas, no hay ninguna relación entre sí. Y en este caso, si se fijan, ahora no estoy queriendo comprobar una hipótesis con respecto a un estimador, con respecto a un presupuesto. Más bien quiero comprobar dos grupos. Imagínense que tengo un grupo de vendedores que es en la división de productos de consumo y en la otra son productos de negocios. Si se fijan, inclusive son muestras de tamaño diferente. Si son muestras de tamaño diferente, es una condición esencial para que sean grupos no correlacionados, o sea, grupos independientes, ¿verdad? Entonces, la pregunta que quiero yo, la hipótesis que yo quiero comprobar, otra vez es una prueba de diferencia de grupos. Yo quiero saber si estos grupos tienen un desempeño diferente. Esa sería una prueba de dos colas. Si yo quiero comprobar que este grupo es es un grupo que tiene mejor performance, mejor resultado que el primer grupo, sería una prueba de una cola, ¿verdad? Pues puedo formular esto como una hipótesis de diferencia, dos colas, o una hipótesis de desigualdad, ¿verdad? Una hipótesis de decir que un grupo es mejor que el otro, eso sería de una cola. En general, cuando ustedes deciden si es de una cola o dos colas, pues va a depender del contexto que ustedes quieran comprobar, ¿verdad? El contexto ya sea aplicado a una investigación o aplicado a un tema de negocios, ¿no? ¿Alguien me pudiera, en función a esta tabla, decir cuál es el resultado de esta hipótesis? Pues ahí igual, o sea, sí se acepta la hipótesis del investigador, porque ambas salen significativas, pero al salir negativas, no sé si ahí entraría la parte que son inversas. Sí, lo que pasa es que al momento de correr la prueba, estoy comparando el grupo 1 contra el grupo 2, en lugar de haber comparado el grupo 2 contra el grupo 1. Entonces, lo que estoy obteniendo al comparar el 1 contra el 2 es que sí hay una diferencia significativa, ¿verdad? Pero en el sentido de que el primer grupo, ¿verdad? Está por abajo en el tema de la métrica de desempeño, en este caso las ventas, está por abajo con respecto al grupo 2, ¿verdad? Y la diferencia es significativa. Aquí se puede ver. ¿Alguien sabe a qué se debe que haya dos métricas en esta tabla? Una que tiene que ver asumiendo variancias iguales y no asumiendo varianzas iguales. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Para efectos del resultado da lo mismo. Si se fijan, en ambos casos se acepta la hipótesis de diferencia de grupos. Pero, ¿qué significaría este supuesto que está aquí? No sé si tenga que ver, doctor, con lo de ser independiente. En No realidad sé, la verdad, no tiene que ver con la independencia de los grupos. Tiene que ver con si al momento de yo hacer la prueba, que estoy pretendiendo hacer aquí de medias, quiero suponer o no quiero suponer que las varianzas son iguales, ¿verdad? Básicamente es eso. ¿En cuál de los dos supuestos voy a tener, digamos que voy a tener la vara más alta para poder comprobar la hipótesis? Cuando no suponemos que son iguales las varianzas. Así es, porque si se fijan, ese grado de libertad lo pierdo y al perder ese grado de libertad, entonces la vara me la pone un poquito más alta, si se fijan, ¿verdad? Aquí, esta vara, el umbral de la vara, que yo hace rato les decía que era 2.2, si se fijan ahora,
cuando comparo este valor de umbral contra este valor de umbral, aquí me lo está poniendo un poquito más difícil, ¿verdad? En términos del p-valor es prácticamente igual, no hay diferencia. Desde luego, si tuviéramos todos los decimales hacia la derecha, pues estaríamos viendo que hay una pequeña diferencia entre los dos, ¿verdad? En estricto sentido, y esta es una recomendación que yo les doy, yo siempre busco evitar generar supuestos. Al quitar todos los supuestos, pierdo grados de libertad, pero en mis aseveraciones son mucho más rigoristas y menos sujetos a argumentación. En otras palabras, es menos probable que me lo cuestionen, ¿verdad? Porque no estoy generando supuestos de ningún tipo. En cambio, si yo me fuera suponiendo que las varianzas son iguales, pues sí, el umbral me lo deja más abajo, pero alguien puede venir y cuestionármelo, ¿verdad? ¿Por qué me puede cuestionar? Pues porque me puede cuestionar de que el supuesto que yo estoy aquí asumiendo es incorrecto. Entonces, yo siempre prefiero evitarme ese supuesto. Sé que voy a perder un grado de libertad, me va a subir el umbral de la vara, pero prefiero correr por ese camino, ¿verdad? Entonces, efectivamente, esta hipótesis se vuelve a comprobar por parte del investigador y tenemos que afirmar que la diferencia entre estos dos grupos es significativa. ¿Alguna duda? No, Doctor, sí, María, en la cuestión de que esté negativos no tiene ninguna significancia o Este tema de que sea el T. negativo, ¿sí? Lo decía, tiene que ver con el sentido de qué grupo contra cuál otro grupo compare. No es lo mismo comparar el grupo 1 que con el grupo 2, que comparar el grupo 2 contra el grupo 1. Si se fijan, Ok. el valor absoluto va a seguir dando igual, lo único que va a cambiar es el signo, ¿verdad? En este caso, como el primer grupo de contraste que tengo es el más pequeño, que tiene un performance más pequeño, es por esa razón que sale negativo, ¿verdad? Si lo hubiera puesto al revés, si hubiera puesto primero este grupo como el grupo 1 y este como el grupo 2, en el sentido contrario, aquí me hubiera salido igual, pero positivo. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sale. ¿Alguna otra duda? Muy bien. No sé si se dieron cuenta, a lo mejor nadie lo vio, pero fíjense que aparte de la prueba T, hay una prueba F, ¿verdad? La prueba F, ¿cuál es el umbral de la prueba F? ¿Alguien sabe? El umbral de la prueba F de significancia, otra vez, depende del tamaño de la muestra, pero como regla general, más o menos en el rango de mediciones, del valor de la N que más o menos todos los investigadores traen en el doctorado, más o menos anda en el rango del 3.4. ¿Sí? Entonces, ese umbral de 3.4, si se fijan, aquí está bastante por arriba del 3.4, lo cual logra bastante holgado el valor de significancia, el valor de p-valor. Y el valor de f siempre va a ser consistente con el valor de t, ¿verdad? Entonces, por ahorita voy a dejar la discusión del valor de f hasta aquí. Cuando veamos el modelo de regresión o cuando veamos la prueba One Way ANOVA de 3 o más grupos, es ahí donde se van a dar cuenta de la importancia de este valor. Hasta aquí lo voy a dejar aquí. Bueno, esa fue la explicación que ya di. ¿Qué sucede cuando las muestras están correlacionadas? ¿Se les ocurre a alguno de ustedes un ejemplo en donde yo tuviera que hacer uso de una prueba de diferencia de grupos, pero que sí estén correlacionados los dos grupos? ¿Se le ocurre a alguien algún ejemplo en su caso concreto? no
No sé si tenga que ver por género. No, no entendí lo del género. Ah, Estoy hablando en los ejemplos de los proyectos, el proyecto de investigación que ustedes traen actualmente, algún caso en el cual hiciera sentido hacer un caso de uso de una prueba de diferencia de grupos dependiente o apareada, ¿verdad? Es igual. Apareada es sinónimo de dependiente. Aplicado a los casos, a los proyectos de investigación de ustedes mismos. Imagínense que van a hacer, imagínense que van a hacer ustedes una prueba longitudinal y a las mismas personas quieren aplicarles la medición en el tiempo 1 y en el tiempo 2, ¿verdad? A la misma persona, uno a uno. Entonces, si en la primera recolección de las mediciones fueron 100 personas, pues en la segunda va a ser igual, sería a las mismas 100 personas. Estaríamos hablando de que las dos muestras están correlacionadas porque estamos comparando las mismas personas en un punto en el tiempo con el otro punto en el tiempo. Y al momento de que yo haga la comparativa, me interesa saber, no solamente a nivel grupal, cómo cambiaron los resultados, qué diferencia hubo en las mediciones que yo obtuve en el tiempo 1 con respecto al tiempo 2 en término grupal. No es eso lo que me importa, sino en forma individual. Me interesa saber, Juanito, Panchito, Menganito, uno a uno, exactamente de qué forma fue el cambio, la diferencia que hubo en las respuestas, en las mediciones, cuando compara el tiempo 1 y el tiempo 2. ¿Están de acuerdo en que no es lo mismo medir estas diferencias longitudinales, medirlas en un término grupal que en un término individual? No. No es lo mismo porque cuando yo hiciera, si yo hiciera el análisis longitudinal que acabo de describir, si lo hiciera yo en forma grupal, yo estaría queriendo medir, bueno, en toda la muestra del grupo en el tiempo 1 comparado contra la misma muestra en el tiempo 2, grupo a grupo, yo me voy a enfocar en las medias del grupo, en las varianzas del grupo, tanto del tiempo 1 como del tiempo 2. No me interesa saber si Panchito, Juanito, Manuelito, qué tanto cambiaron sus mediciones. No me interesa ver si el efecto fue mayormente de todas las personas hacia arriba el cambio o hacia abajo el cambio. Lo estoy simplificando, ¿verdad? Ese no es mi intención. Mi intención es ver a nivel grupal cuáles fueron las diferencias. A lo mejor Panchito tuvo más inclinación hacia subir las mediciones y a lo mejor Juanito lo hizo al contrario, pero al final eso no es lo que me interesa. Lo que me interesa es ver el efecto grupal. Si yo quisiera hacer ese estudio longitudinal a nivel grupal, yo usaría otra vez la misma técnica que veíamos aquí en la filmina de muestras independientes. Esa sería la forma de realizarlo. En forma independiente, aunque son las mismas personas, no me interesa verlo a nivel individual, sino a nivel grupal, y por tanto me voy con la técnica de muestras independientes. Pero si lo que yo quiero hacer es hacerlo a nivel de cada persona, entonces ahora las diferencias las quiero medir persona a persona. Me interesa saber cómo está la distribución de las diferencias de mediciones en el antes y en el después, antes de COVID contra ahora en COVID. Quiero hacerlo a nivel individual. Entonces haría lo que aquí se llama una prueba de muestras apareadas, una prueba de diferencia de grupos apareados o dependientes, ¿verdad?
Entonces, lo primero que tengo que hacer es medir la correlación que hay entre los dos grupos, ¿verdad? El grupo del tiempo pre-COVID contra el tiempo del grupo COVID, en el ejemplo hipotético del COVID, ¿verdad? Si se fijan, una condición necesaria para poder hacer un análisis de este tipo es que el tamaño de muestra sea exactamente igual, ¿verdad? Esa es la primera condición. Y así, haciendo una prueba de correlación, no solamente para saber la magnitud, sino también para saber la significancia de esa correlación, es que puedo determinar si puedo continuar el estudio de diferencia de grupos apareado o no. En otras palabras, si yo aquí viera que la correlación que estoy obteniendo como indicador es una correlación que no es favorable, entonces lo primero que tendría que hacer es cuestionarme si realmente vale la pena hacer este estudio de diferencia de grupos en forma individual a hacerlo en forma grupal. Ese sería el primer punto que yo tendría que cuestionarme, ¿verdad? Desde luego, si la correlación que salga entre las dos muestras, entre los dos grupos, es una correlación significativa, entonces querría decir que yo puedo continuar válidamente con el procedimiento que estoy diciendo de prueba de diferencia de grupos apareada, que es precisamente la que estoy aquí poniendo en el slide. ¿Preguntas de esto que estoy mencionando? Entonces, depende de dos cosas. Depende de qué quiera yo hacer. En el ejemplo hipotético, ¿lo quiero hacer el test a nivel grupal o lo quiero hacer a nivel individual? Ese sería el primer criterio. Y el segundo criterio es si logro o no logro yo comprobar que las dos mediciones de los dos grupos, en este ejemplo longitudinal, están correlacionadas o no. Tendría que pasar los dos criterios, tanto el criterio de uso como el criterio de correlación significativa, para poder continuar con este procedimiento de pruebas apareadas. ¿Alguna pregunta? Siento que ya están cansados, ¿es así, verdad? Pues aquí estamos, doctor. Aquí estamos tratando de aprender todo, al pie del cañón, igual que usted. Gracias, Irving. No ¿Quieren, escuché, doctor, a mí se me cortó, perdón. perdón? No, que sí sigo, doctor. Muy bien. No, estoy de acuerdo. Quisiera saber si hay alguien que tenga alguna duda. Ya nos falta poco para acabar la sesión, ya estamos por acabar, pero no quiero que esto quede sin entender bien. En este ejemplo de esta tabla, ¿cuál sería el resultado? Pues otra vez, ¿verdad? Estamos viendo que el valor de la T calculada está por arriba de la T crítica del umbral y entonces es significativa. Entonces estamos encontrando una diferencia y esta diferencia entre el antes y el después, en este ejemplo hipotético, ¿verdad? Que estamos hablando del antes del COVID y después del COVID, pues estaríamos encontrando que la diferencia no tanto es a nivel de grupo, que esa sería otra hipótesis, ¿no? No, lo que estamos aquí comprobando es que todas las personas a nivel individual, cada una de las personas a nivel individual, tuvieron un efecto post-COVID como comparado hasta antes del COVID, ¿verdad? Pre-COVID contra post-COVID. En otras palabras, si yo tuviera 100 personas, 95% de ellas al menos tuvieron un comportamiento diferente, ¿verdad? ¿Y por qué digo al menos 95 de ellas? Porque la confiabilidad que estoy obteniendo en el p-valor, pues me está diciendo que más del 95% tuvieron esa diferencia a nivel individual, no a nivel del grupo, sino a nivel individual. ¿Alguna pregunta? Doctor, Solo es para estudios longitudinales, ¿verdad, doc? No. También pudiera esto aplicarse para un estudio transversal. Si me permiten, les puedo dar un ejemplo en este instante. Yo les puedo dar un ejemplo, pero más interesante que yo se los dé es que ustedes me lo den a mí, ¿verdad? ¿Te ibas a preguntar algo, Irving?
Sí, disculpe, doctor. Ahorita que alcanzo a entender que el 0.002, ese es nuestro p-valor que menciona, ¿estoy Es bien? correcto, es Y correcto. Ese es el p-valor. y ese p-valor que está en .002 menciona que es arriba del 95%. Mi duda es pregunta totalmente, ¿no es superior al 99% o solo se menciona Bueno, el no, 90%? de hecho es mucho mayor que el 95. ¿Cuál es el mínimo valor? Si aquí buscamos un umbral de 2.2, ¿cuál es el umbral que tenemos aquí en este p-valor? Si buscamos un T superior a 2.2, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos un inferior a 0.05, doctor. Correcto. Queremos que el p-valor esté por abajo de 0.05. Entonces, no hay duda de que este valor supera por mucho el 95%. De hecho, está, si me permiten, creo que estaríamos aquí todavía con un nivel de confianza por arriba del 99%, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí, doctor, me queda claro. Ahora, díganme ustedes una cosa. ¿Ustedes preferirían un modelo con un nivel de confianza del 99%, pero que solamente tenga una R cuadrada del 50%? O sea, una varianza explicada del 50%. ¿O preferirían un modelo que tenga una confiabilidad del 95%, pero que tenga una R cuadrada, o sea, una varianza explicada, que ande en un 70%? ¿Cuál de los dos escenarios ustedes se sentirían más satisfechos? Segundo escenario. Así es. Así es. No sé si ya lo habíamos comentado, Sí, pero creo que sí, Horacio, ya lo habíamos comentado. sí. Entonces, definitivamente pongo el ejemplo porque el nivel de confianza no es el único elemento en donde uno elige cuál es el modelo óptimo. No, no es el único criterio. Hay varios criterios y ya ahorita de los 3 criterios, 4 criterios más importantes, ya mencioné 2, que es desde luego el valor de confiabilidad, pero también el valor de la varianza explicada, que es la R cuadrada, ¿verdad? Entonces, los dos son criterios que se complementan, ¿verdad? Yo no puedo, yo no puedo proponer un modelo que tenga una R cuadrada, una varianza explicada muy bueno, si no logro cruzar el umbral, ¿verdad? Porque en ciencias, el mínimo umbral que debo conseguir es el del 95%, ¿verdad? O sea, el p-valor que esté abajo del 0.05. Entonces, creo que va en ese orden, ¿verdad? Primero tengo que cubrir el umbral mínimo y ya que cubre el umbral mínimo, ahora sí puedo tener la expectativa o la esperanza de poder maximizar la varianza explicada, pero no al revés, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta de esto? Doctor, ahorita menciona que son 4 puntos muy importantes y menciona eso, la confiabilidad y el R cuadrada. Sí. ¿Los otros dos cuáles eran, doctor? ¿O todavía no los Bueno, menciona? el tercero ya lo mencioné, creo que fue en la sesión 2, que es la multicolinealidad, ¿verdad? Ok, Hay una multicolinealidad a nivel modelo y una multicolinealidad a nivel variable, ¿verdad? Son 2 métricas. No, no me gustaría ahorita meter eso porque pues no tiene nada que ver con el tema de diferencia de grupos, pero lo vamos a ver ya que entremos a la regresión. gracias, doctor. Gracias.